Corintios capítulo 1, verso 2. Vamos a estar estudiando el tema hoy, en pos de la santidad. Es un tema muy poco tratado de manera directa en las congregaciones hoy día, ¿no? Se habla muy poco del tema de la santidad. Creo que si hacemos una estadística, un estudio acerca de cuáles son los temas que hoy día se hablan más en las congregaciones, yo creo que estaría repuntando el tema de la prosperidad y parte de lo que es el materialismo hoy día, de lo que se habla más que todo en las iglesias, pero sin menoscabar la doctrina o la enseñanza de lo que es la prosperidad. Pues creo que existe una verdadera prosperidad en la Biblia, pero también nos habla de una santidad. La santidad, dice, en pos de la santidad. Y pareciera ser que 1 Corintios, capítulo 1, verso 2, que acabamos de leer, tiene como aparentemente, una contradicción. Dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. Si son santificados, los llama a ser santos. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero no existe ninguna contradicción en las Escrituras, no existe ninguna contradicción en la palabra de Dios. Si son santificados y son llamados a ser santos, no es que haya una contradicción, hay una explicación bien obvia allí. Hay algunos autores o algunos estudiosos que dicen que se debería omitir la palabra llamado a ser santo, pero ¿cómo la podemos omitir si está en la Biblia? No podemos omitirla. Entonces no estoy de acuerdo con ese autor que dice que hay que omitir esa parte porque ya nosotros somos santos y no podemos ser llamados a ser santos. Pero cuando hablamos de la santidad tenemos que hablar como lo que es el granjero. El granjero debe cumplir una parte en su labor agrícola. Debe arar, sembrar, fertilizar y cultivar. La otra parte depende enteramente de fuerzas o factores externos a sí mismo. Sabe que no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir lluvias y el sol necesario para lograr el crecimiento y obtener la cosecha. Es decir, para que la cosecha sea exitosa, depende de que Dios provea estas cosas. En cierto sentido, el granjero está en sociedad con Dios y solo obtendrá los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le toca a él. Entonces, hay cosas que nosotros creemos que se dan por sí solas. Así también sucede con la santidad. Es una empresa compartida entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente mismo no se esfuerza. Es decir, son cosas que dependen de Dios y son cosas que dependen del hombre, del creyente. Si el granjero no siembra, no prepara la tierra, no la fertiliza, no la prepara y siembra su semilla ahí, pues no va a lograr ninguna cosecha. Tiene que tener una parte. Entonces, Dios está esperando que el hombre haga su parte para luego él hacer la parte que le corresponde. Imagínense que el hombre está esperando que nazcan las matas, el cultivo, la cosecha, o esperar una cosecha cuando realmente no ha sembrado nada, no puede cosechar nada. Es decir, Dios no le va a sembrar la semilla. Dice que Dios da semilla al que siembra, eso lo dice Dios, su palabra. Entonces, usted no puede esperar que Dios dé cosecha. Hay gente que está esperando cosecha sin sembrar. Cuando, por cierto, hablando del tema de la prosperidad, la verdadera prosperidad nos dice que Dios da semilla al que siembra. No dice Dios da cosecha al que no siembra. Eso a veces se nos habla mucho de eso, de una injusticia, de que nosotros creemos que, hermano, las promesas del Señor son para nosotros, usted agárrese de esa promesa y, pero ¿cuál es la parte que te corresponde? Para recibir la cosecha, se debe sembrar. Para yo obtener los cojotos, después que sembro el maíz, los granos de maíz, tengo que saber que van a haber factores externos como la lluvia. Eso no depende de mí, pero ya Dios dice, bueno, ya tú hiciste tu parte, sembraste el grano, preparaste la tierra, la estás regando y en algunos momentos yo te voy a ayudar a regar con la lluvia.
te voy a dar ese sol necesario para que la planta crezca vigorosa y te voy a proteger. Pero también salen unos gusanitos a veces a las matas que tenemos que sacárselo nosotros. Me decía el hermano Ali que el ahorita sembró maíz allá en su parcela y el maíz estaba muy bonito, pero un gusano empezó a atacarlo y lo estaba dañando la siembra. Él dice que oró al Señor y reprendió esa malicia del gusano, que había mucho gusano en las matas, pero también lo limpió el maíz, y el maíz se estaba secando y ahora agarró un verdor bien bonito, y una parte de ahí hizo Dios con una oración, ¿verdad? Él oró a Dios y Dios sobró, el gusano desapareció y él limpió lo sembrado, el maíz. Entonces, hermano, una cosa la hace Dios. Entonces, cuando hablamos acá de santidad, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, nosotros somos santos en virtud de nuestra relación con Cristo, en virtud del llamamiento que tenemos en Cristo. Toda la iglesia del Señor es santa. Por eso dice acá, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Si nosotros estudiamos la iglesia de Corinto, hermano, la iglesia de Corinto era una de las iglesias que era más pecaminosa. Era una de las iglesias más pecaminosas. Ahí había fornicación, había chisme, había división interna en cuanto a yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y era una iglesia, y sin embargo, aquí se le llama que son santificados y llamados a ser santos. Lo que dice acá, hermano, es que nosotros somos santificados posicionalmente, en cuanto a posición, nosotros somos santificados en Cristo Jesús por la muerte vicaria que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos santos. Pero también se nos llama, hay una santidad en posición o de posición, una santidad experimental que tenemos que hacerla nosotros, que es la experimental. Y hay una santidad final, que es la que se logra cuando la persona completamente pasa a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado y con un cuerpo que ya no tiene nada que ver con el pecado. Por eso dice allí, no reine en vuestro cuerpo el pecado mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, sino presentad vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Es decir, nuestro cuerpo presentarlo a Dios en sacrificio vivo, pero el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo, ya que una vez reinó antes de que nosotros conociésemos a Cristo. Entonces, en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, repito, el tema de la santidad es un tema que nos compete hoy, ayer y siempre nos competerá. Nos compete un tema tan importante como es la santidad, porque sin la santidad, hermano, nadie verá al Señor. Dice acá, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El cristiano en su conflicto con el mundo debe buscar la paz, pero no a expensas de sacrificar la santidad. Ejemplo, si decimos o afirmamos que el cristiano es santo, lo cual lo dice la Biblia, no significa que es separado, o mejor dicho, lo cual significa que es apartado, separado para Dios o para servir a Dios y no al mundo. Entonces, si te obligan a trabajar en un propósito de idolatría, llámese preparación de carrozas para la chinita, Halloween o cualquier otra actividad que choca o que va en contra de tus enseñanzas cristianas, entonces usted no puede ceder a ese mandato a expensas de la relación con Dios y para evitar conflicto con el mundo. Es decir, si a usted le dice, mira, tiene que preparar carrozas para la chinita, usted dice, bueno, yo para evitar el conflicto con los directores, con las maestras, con los compañeros de clase, del liceo, de la escuela, yo mejor hago la preparación de las carrozas de la chinita y cumplo con la escuela y me evito conflicto. Pero recuerda una cosa, usted y yo fuimos llamados a servir a Dios. La palabra santo significa, repito, separado para Dios. De hecho, el término eclesia, viene de allí, también, que significa congregación, significa y eclesia, significa congregación, apartado de, llamado de, hay una segregación, se aparta de algo para servir a algo, en este caso a alguien, a Dios. La iglesia fue apartada para servir a Dios. La iglesia no es que está apartada del mundo, está en el mundo, pero está apartada con un propósito. El cristiano es santo y por lo tanto está apartado con un propósito para Dios.
Usted no sabe que también hay cosas que son santas. Por ejemplo, hay vasos que son santos, que son para el servicio de Dios. Y si un vaso es santo, no puede servir también a los ídolos. Si este teclado es de Dios, decimos que este instrumento es santo, ¿verdad? O está santificado para Dios. No porque él se pueda comportar de una manera santa, porque él no es una persona, es una cosa inanimada. Pero esto está apartado para Dios. Esto no puede estar acá sirviendo a Dios y en otro momento estar, sí, por ejemplo, en una fiesta de Benito. No debe estar, una fiesta de la chinita. No puede tener porque vamos a cantar la chinita. Esto es solamente exclusivo, únicamente apartado, separado, para adorar a Dios. El cristiano también. El cristiano ha sido llamado para servir a Dios. Nosotros cuando somos llamados por Dios para servir a Dios, entonces no podemos, hermano, tener, por eso dice, sacrificar la santidad a expensas de evitar conflictos con el mundo. Yo le digo a los hermanos que hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucha dedicación y decisión, porque cuando Daniel fue llamado a hacer la voluntad del rey, él se opuso y clamó a Dios. Cuando le dijeron tienen que adorar la imagen, tampoco hizo caso. Él dijo, bueno, mi Dios me salvará, y si no me salvará, no importa. Hay algunos que dicen, es que si me botan del trabajo, hermano, yo sé que no es fácil. Estás a expensas de un trabajo y quizás no tiene una estabilidad fuerte en tu trabajo, quizás estás en la condición de contratado, eso te impide que, y si no haces las cosas como te van a votar, estás pensando en tu trabajo, estás pensando en tu salario, estás pensando en tu economía, en tu familia. Eso es verdad, pero ¿en quién confías tú?